El capítulo primero de la Constitución, del proyecto de Constitución, se llama Fundamentos del Orden Constitucional. Es la introducción, son las bases, las cuestiones valóricas, en lo que hoy día se denomina las bases de la institucionalidad. El artículo primero parte hablando de la dignidad humana, es decir, parte reconociendo este gran valor que debiera, y vamos a ir viendo en concreto si se cumple o no se cumple, pero debiera ilustrar todo el desarrollo de la Constitución. Consagra el Estado social y democrático de derecho. Eso es una novedad, es algo que se discutió durante mucho tiempo y fue una de las bases, uno de los 12 puntos que eran, entre comillas, intransables, que fijó el Congreso, que la Comisión Experta, el Consejo Constitucional tenían que respetar, y efectivamente se consagra el Estado social y democrático de derecho. Se ha criticado que algunos dicen que si bien se consagra, pero no se le da vida, no es tan profundo como se quisiera, pero ahí está por lo menos consagrado, reconocido. Una cuestión importante que es consecuencia de esto, que también se reconoce en el artículo primero, es la obligación del Estado de remover obstáculos para el logro de distintas cuestiones, para la consecución, por ejemplo, de la igualdad. Es decir, no solamente un reconocimiento formal, sino que se establece la obligación del Estado de actuar para ir superando todos los problemas que existan. A eso se refiere el tema de la remoción de obstáculos. Como sistema de gobierno se mantiene lo que ha sido tradicional en nuestro país, se mantiene un régimen democrático, se mantiene un régimen republicano, vamos a ver más adelante que se mantiene también un sistema presidencial. Lo que es novedad es que se reconoce la autonomía de gobiernos regionales y locales. Insisto en la palabra gobierno, no solamente de la administración regional y local, sino que se utiliza expresamente la palabra gobierno y se habla de la autonomía de estos gobiernos. Sobre ello hay un capítulo especial sobre el cual también voy a subir lo más pronto posible un video. Otra novedad relevante es que se reconoce a los pueblos indígenas. Primera vez, si es que se aprueba el texto, que habría un reconocimiento expreso en un texto constitucional. No lo ha habido hasta ahora. Si bien estaba en la propuesta anterior, pero como ya expliqué, es una propuesta que se rechazó, jurídicamente no tiene ninguna existencia. Por tanto, de aprobarse, sería primera vez que hay un reconocimiento a los pueblos indígenas. Se reconoce también la interculturalidad, se reconoce el valor de la diversidad étnica y se reconoce, se obliga al Estado a promover un diálogo intercultural. Todos estos son avances claros respecto de la normativa actualmente vigente. En otro ámbito de cosas, se establece la creación de una agencia nacional contra la corrupción. Es una manera de hacer frente al problema de corrupción que vemos que es cada vez mayor, no solamente en nuestro país, sino que es lamentablemente una cuestión que se observa en muchas latitudes. Se crea, por tanto, una agencia para hacerle frente. Esto ha sido criticado y la verdad tengo mis dudas si es conveniente o no. No es que no haya que hacer frente al problema de la corrupción, pero quizás hubiese sido mejor fortalecer la Contraloría en lugar de crear un órgano paralelo que puede provocar algunos problemas de competencia entre la Contraloría y esta agencia. Esa es una novedad, la creación de esta agencia. Otra novedad en temas de introducción, de valores, es el reconocimiento a nivel constitucional del interés superior del niño. Esto está en tratados internacionales, la Convención de Derechos del Niño, y también se ha recogido en Chile a nivel legal, pero ahora, insisto, en caso de aprobarse, se consagraría por primera vez a nivel constitucional y eso debe irradiar, por tanto, toda la legislación y toda la actividad de los órganos del Estado. Se reconoce, una cuestión que es novedosa a nivel constitucional, la conciliación de la vida familiar y laboral. Más adelante también un reconocimiento al derecho al trabajo justo, al trabajo decente, perdón, el reconocimiento al trabajo decente. La conciliación de la vida familiar y laboral es también una novedad en materia constitucional, algo que se ha conversado en la OIT y en muchos otros aspectos e instancias. Junto con ello se reconoce el valor de los cuidados, algo que estaba en el borrador anterior. Yo fui crítico de ello, creo que ese es un tema que a la intimidad familiar el Estado no debe entrometerse, pero es algo que se recoge en las cuestiones. No todo se desechó del proceso anterior, esto es una de las cosas que efectivamente se recoge.
Se habla de la participación activa y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Si bien el principio de igualdad es algo que irradia todo el texto, pero hay una mención expresa a las personas en situación de discapacidad. Y por último, en este primer capítulo, un tema importante que aborda es el terrorismo. Mantiene lo que está en la Constitución actual, que hay una condena al terrorismo y se considera contrario a los derechos humanos, las personas condenadas sufren una serie de consecuencias, hay limitaciones para los indultos, en eso no hay ningún cambio. En lo que hay cambio es que se establece que después de la condena por terrorismo, después de una sentencia condenatoria, las agrupaciones que hubieran estado involucradas serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que no hay margen de acción para el Tribunal Constitucional porque la Constitución le da una orden al Tribunal. Serán declaradas inconstitucionales. Habiendo condena, al Tribunal no le queda otra opción que declararlas inconstitucionales. Entonces se las obliga simplemente a dictar una sentencia sin tener ninguna posibilidad de tener una opción distinta. Eso no es propio de un tribunal. Un tribunal debiera tener la capacidad de decidir a favor o en contra. Acá la Constitución le está dando simplemente la obligación en el fondo de emitir un certificado. Esta agrupación es inconstitucional. Se obliga al Tribunal Constitucional a hacer algo lo que no me parece correcto. Podría haber sido una declaración de pleno derecho o que la declaración sea hecha por el tribunal que lo condene u otra opción, sin obligar al Tribunal Constitucional a actuar de determinada manera. Y también en materia de terrorismo, la cuestión que no me parece adecuada, se establece que las víctimas de acciones terroristas tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado. ¿Por qué no me parece correcto? Creo que esto es una medida populista. ¿En qué sentido? El Estado es víctima. El terrorismo, por definición, busca alterar la normalidad del Estado. Si bien hay personas naturales que son víctimas, pero son víctimas por mucho que sufran consecuencias muy graves, pueden sufrir hasta la muerte, pero no son víctimas directas. Los terroristas buscan desestabilizar al Estado. Entonces el Estado, que ya de por sí es víctima, se va a ver en la obligación de indemnizar a otras personas que se han visto afectadas. No me parece adecuado, no me parece justo. Es cualquier compensación económica, que sin duda tienen derecho quienes sufran perjuicio, debe ser de cargo de quienes cometen los hechos y no de cargo del Estado.